Bueno, ¿cómo va mi gente linda? Al final tuvimos que cancelar la boda. Sí. Pasaron un montón de cositas que hicieron con que tengamos que repensar lo que queríamos hacer, a dónde lo queríamos hacer y bueno, y un montón de cosas. Entonces nos volvimos a Estonia. Como ven, todo verde. ¿Es todo blanco o todo verde? Así es. Sí, está re lindo el clima ahora porque es verano, hace calor, tenemos 23 horas de luz, así que todo re bien. Pero bueno, estamos con eso de lo del casamiento, que ustedes saben que es el sueño un sueño muy grande que tiene Lisana. ¿Y vos no? Ah. Yo también, mi amor, pero Bueno. yo sé que es como una gran realización para Lisana eso en su vida, qué sé yo. Así que le vamos a contar más en detalle por qué y qué pasó. ¿Qué pasó? Pero no todo negativo, porque también hay unas cosas buenas que le queremos contar. Porque yo siempre tuve el sueño de tener una bicicleta eléctrica. Mateo me lo habló todos los días. A mí me gusta la aventura, me gusta recorrer el país en bici, acampar, todo eso. Ustedes ya saben por los videos, cuando ven una cosa así de medio de aventura, es porque yo le pedí a Lisana para hacerlo. Y esta empresa, que se llama Enway Explore a New Way, es una empresa que fabrica bicicletas eléctricas. Y nos contactó ofreciéndonos si nos gustaría conocer sus productos y nos mandó 2 bicis. Así que lo que vamos a hacer es ahora sacarlas de las cajas, armarlas y nos vamos a llevar a todos ustedes con nosotros a conocer un pueblo de acá Estonia que es preciosísimo. Ciudad. ¿Qué ciudad? Parece pueblo o ciudad, ¿viste? Para mí. Y ahí les vamos a contar también todo lo que pasó con el casamiento. Y bueno, y de paso ya les hacemos una actualización también de las cosas como andan acá por Estonia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar la bicicleta de las cajas y la vamos a intentar armar. Como el papá de Lisana sabe arreglar de todo, armar cualquier cosa, yo creo que él va a poder ayudarnos mejor que cualquier otra persona a armar estas bicicletas. Ok. Todo mal. ¿Qué pasó, Lisana? ¿Hicimos todo mal? No, hay que abrirlo. Ah, ¿va a romper la caja? ¿Querés ayuda? Ah, buah. Es grandota la bici, mi amor. Ah, bueno. Mirá la rueda. Es un tractor. No es una bicicleta esto. Mirá. Ah, bueno. O sea, mirá, tiene llave la bicicleta. Re tecnológica. Ahí va ya la rueda. Esta es la bicicleta que elegí yo. Elegí el color amarillo porque tenía una así también, naranja. Así que me gustó mucho. Yo siempre andaba en bicicleta naranja. Al final tu papá hizo todo. Y bueno, No hicimos ya nada. está la rueda. Ahora no sé qué hay que hacer. Mirá, a mí lo que más me llamó la atención es el ancho de la rueda. Parece una rueda de una moto. ¿Viste? Wow. Y el caño, acá está la batería. Mirá. La batería de la bicicleta está ahí adentro. Pensé que sería más difícil armarla, pero ya viene bastante hecha. ¡Oh! Mirá la modelo Lisana. No sé quién es más linda, ¿la bicicleta o Lisana? Eso yo no puedo decir. Ah. Bueno, acá terminamos las bicicletas. Yo quiero decir algo porque les juro por Dios que estoy muy emocionado. Yo elegí la bicicleta en la página y vos ves en la foto y decís, bueno, es una bicicleta. Cuando el papá de la Lisana me la terminó de armar, porque yo obviamente no la sabía armar, y vi lo que es esto, lo que son estas ruedas, le di una vueltita rápida, me siento un chico de vuelta. Es gigantesco. No, no es solo gigante, a mí me hizo acordar la Batpod. Yo volví a ser un niño, Esto para mí es un sueño realizado. Es hermosa la bicicleta. Lo que sí les voy a decir, les voy a pasar unas informaciones antes que salgamos a hacer el paseito con Lisana. Esta es la empresa que fabrica las bicicletas. Ellos lo que quieren es disminuir la emisión de carbono en el mundo. ¿Y cómo van a hacer eso? Fabricando bicicletas que sean todoterreno y no solamente eso, sino también que sean útiles para que vos la puedas usar para más cosas. Porque cuando yo era chico, vos también, mi amor, las bicicletas, la mía no tenía ni freno. Ahora las bicis parecen casi que son como unas motos. Enway fabrica un montón de modelos que se adecuan a la necesidad de cada uno. Por ejemplo, Lisana se eligió una que es más para mujer, fíjense cómo es el estilo, y la mía es para un adulto con cabeza de niño. Una persona feliz me elegí. En el caso de mi bicicleta, por ejemplo, ¿qué me fijé?
Tiene cambios Shimano, que me parecieron siempre una muy buena marca. Tiene frenos hidráulicos, o sea, son muy seguros, porque la bicicleta llega a 25 kilómetros por hora y tiene 2 baterías. ¿Por qué? Porque está hecha para que llegue a andar 150 kilómetros con las baterías que la bicicleta tiene. Esta bicicleta pesa casi 50 kilos. Y una cosa que me olvidé, tiene 3 amortiguadores. Uno acá, uno en el medio y uno acá adelante. Y las dos tienen pantalla digital. Sí. El de Mateo es X26 y la mía E26. E26, exactamente. Yo elegí eso porque parecía más simple, un poco más femenina. Tiene una batería, para mí alcanza, yo no soy tan aventurero como Mateo. Claro, yo soy mucho más aventurero. La tuya, mi amor, pesa 35 kilos y la batería demora más o menos 5 horas y media para cargar. Pero también me parece que puede hacer una distancia de hasta 150 kilómetros. Bueno, antes que arranquemos el viaje, les vamos a dejar algunas informaciones importantes si les gustaron las bicicletas y les interesaría saber más. En la descripción del video tienen el link de afiliados, pueden clicar y entrar directamente a la página. Tienen también un descuento que solo en la temporada de verano, en el caso de acá de Europa, que estamos en verano ahora, pueden conseguir hasta 450 euros de descuento. Y si quieren un descuento adicional entre 50 y 100 euros, aparte del descuento que ya les pasamos, les dejamos un código especial en la descripción del video. Así que, sin más, Lisana, ¿arrancamos? Yo subo al caballo. Sube, mi amor. Y les vamos a contar todo lo que íbamos a contar al principio del video. Que yo ya me olvidé. Yo no. Porque es algo muy importante. Bueno, arrancá, mi amor, que yo te sigo. Vámonos. Vamos. Cuidado con la tierra, Lisana. Que vienen los autos. Bueno, llegamos al bosque. Le voy a pedir a Lisana que pronuncie cómo se llama porque no me acuerdo. ¿Cómo es que se llama este lugar, Lisana? Peraquiula. Hay una playa que una vez acampamos, hay un video que la hormiga nos llevó la carta, pero vamos a hacer un recorrido de 15 kilómetros que llega a un puerto chiquito que tiene un restaurante y tiene comida típica y un poco de historia también le vamos a contar porque estamos en una parte de Estonia que tiene otra influencia, digamos, históricamente. Claro. Pero estamos probando la bici y la verdad que hay que acostumbrar a manejar esto, Porque tiene mucha potencia estas bicicletas. Para mi gusto, la bicicleta es re fuerte. O sea, siento que la podemos meter en cualquier lugar. Y estoy yendo en la marcha 1, tiene 5 marchas ahí. ¿Qué quiere decir? Que si le aumento la potencia, la bicicleta tira más todavía y yo tengo que hacer menos fuerza. Y con esa ruedota ahí, la metemos por todos lados. Acá estamos, o sea, estos bosques son como algo muy cultural acá en Estonia. La gente ama, por ejemplo, un final de semana soleado, ahora de verano, venir a pasear un bosque con la familia. Hacen picnic, vienen a comer, van a la playa. Y también, si tenemos suerte, se pueden ver animalitos. Y en julio, agosto, la gente viene a buscar arándanos y hongos. Pero hongos para comer. Son cosas que la gente tiene acá como por cultura de hacer. Lo que a mí me gusta mucho es que son actividades donde vos no tenés que gastar nada y son en la naturaleza o de aventura. Eso es algo de las cosas que más me gusta de vivir acá en Estonia. Lo que está bueno también es que tiene 2 sistemas de empuje, digamos. Puedo usar los cambios y pedalear o puedo apretar ese botón ahí que se ve a la izquierda y la bicicleta anda sola con la fuerza de la batería. Ahora voy a pedalear para hacer ejercicio. Ese señor que pasó ahí son la gente que pedalea como, no sé, 500 kilómetros alrededor de Europa. Se van con una carpa, con comida, con todo. Todo el kit. Mirá, Lisana, un lago acá. O es un pántano. Qué lindo. A ver cómo andan los frenos. Bueno, parecía un auto. ¿Sí, no? Sí. Uy, che. Uy, vamos, que está lleno de mosquitos. Sí. Vamos a acelerar un poco porque si no, no llegamos más. ¿Vamos?
Mira, Lisana, dice que es la pista de bicicletas de los Bálticos. Esta. Es una ruta de los Bálticos de bicicleta. Estamos haciendo la ruta báltica de bicicleta. Una parte. Si quieres hacer todo, anda, que yo te espero en casa con un té. Yo creo que lo voy a hacer, Lisana, porque me di cuenta de algo. Con esta bicicleta y una caña de pescar, yo no necesito más nada, ni siquiera casamiento. Yo te digo cómo soy feliz. Entonces, si me querés hacer feliz, me tenés que acompañar. Probando la máxima velocidad ahora. Impresionante la fuerza que tiene esto. No estoy haciendo casi nada de fuerza con las piernas. Va a una velocidad absurda la bicicleta. Ahora estoy a 25 por hora, pero sin hacer fuerza en el cambio número 5. Miren, es una locura. Creo que descubrí mi nueva pasión. No sé si puedo aumentar la velocidad pedaleando. Creo que sí. ¡Wow! ¡Woohoo! Esa es la bocina. Increíble. Y miren qué belleza de paisaje que tiene Estonia. Es bellísimo. Con esas casitas de madera típicas de acá, miren. Los campos. Es un país hermoso. ¡Woo! 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 Lisana quedó para atrás, pobrecita. Vamos a esperar un rato a ver si viene Lisana. Increíble lo que adelanté. Creo que la dejé muy para atrás, pobre. Miren lo que es este lugar, qué bello. Ahí hay unos campesinos estonios. Por ahí tienen unas vaquitas, tienen leña. Imagínense esta gente viviendo en el invierno ahí. Esto prácticamente queda solo nieve y no hay sol. Ahora una cosa que se van a percatar, el cielo acá en Estonia en el verano es bastante limpio y azul. Y tenemos casi 23 horas de luminosidad. Casi digo porque hay algunos días que prácticamente no vemos la noche. Solo hay luz, solo luz. Te vas a dormir a las 11:30 de la noche y todavía hay luz. Te despertás a las 4 de la mañana y tenés una luz como si fuera de 5 de la tarde. Es realmente una locura. Ahí viene Lisana. ¡Vamos, Lisana, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo estás? Bien. Te estaba esperando. ¿Seguimos? Sí. Vamos. Vamos. Estos granjas, digamos, que ven, es la arquitectura típica estonia. Y los bálticos, que mira ahí. Ajá. Los techos son así en B para que caiga la nieve. Esto es un establo. Sí, pero... Seguro tienen animales. Ya no, pero... Uy, esta flor, Lisana, tiene un olor tan rico. Sí. ¿Qué es, lavanda? Tyrell, pero ya no es muy común tener animales en la granja, pero son así de madera y es un complejo, digamos. Está la casa principal, después el ¿Cómo ahí? claro, ves que hay varios tipo Ahí, tiene 3, 4 casas. Después para guardar madera, Ahí la tenés, mirá, la leña. después un baño seco afuera, que antes se solía hacer así, y bueno, era varios. No sé, en Argentina el campo era una casa, ¿no? Una casa grande y una palpión. Claro, porque El que cuida el campo. allá todo el año puedes guardar las cosas afuera. Sí. Aquí había que meter animales, comida, todo. Y en el verano tienen luz todo el día casi. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Ahí estamos llegando a Dir Hami, mostrar. Dir Hami, parece un nombre árabe eso. Pensé lo mismo porque no es muy estonio pronunciar esto, Dir Hami. Estamos en el noroeste del país, que es donde fue una influencia sueca. Antiguamente había muchos suecos viviendo acá, pero después, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se fueron yendo.
Pero por eso, cuando uno conoce el idioma estonio y ve el mapa y ve los nombres de los lugares, dice, pero ¿qué pasa? Que nada que ver. Ajá. Entonces, también vamos a ver muchas casas pintado rojo, como en Suecia, mostrar ¿Cómo es, eh? la tienda. ¿Eso qué es, una tienda? Sí, Es tipo un supermercado. sí. Ajá. Y ahora vamos a ir al final, donde está el puerto con el restaurante. Bueno. Bueno, seguimos. Mira, a mí me gusta hacer así. Termino la frase y mira. Voy a tener que poner la chaqueta porque está frío acá, ¿eh? Se puso fresco. ¿Este es el puerto del pueblo? Sí. ¿Pero puerto solo de barquito de pesca o Claro. yate así? Otra- No puerto de container. Otra cosa que vamos a dar cuenta, que toda esa zona tiene costa, entonces son muy pueblos pesqueros, eran. Comían mucha pesca, comían Ajá. pescado. Pescado del también- mar Báltico. Ahora el restaurante que vamos hace muchos platos con pescado y yo quería que pruebes una Bueno. variedad, así que estacionamos la máquina. Vamos a entrar ahí adentro. Vení. Terrible torre de control tienen ahí, mirá, con las cámaras y todo, ¿viste? El Andá a saber. puerto de entrada. ¿De entrada qué? O sea, ponerle que un viajero con su yate va viajando. ¿Y estos barcos qué son? ¿De pesca? Ah, vos podés venir de otras partes del mundo. ¿Y esto qué es, Lisana? Ghost. Tiene hasta satélite. Wow, cuánto polen. Entonces, acá donde yo voy a venir a pescar, Y depende. Hay muchos lugares. eso es un problema acá en Estonia para mis ojos. No sé por qué en este país vuela tanto polen, pero mucho más que en cualquier otro país del mundo que ya fuimos. Porque Mateo, Y me tapa todos los ojos. aquí viene la primavera y todo florece a la vez. Cuando viajamos en tipo Centroamérica, florece uno, florece otro, todo el año. Pero aquí, Florece todo al mismo tiempo. Vamos a comer algo. Así que si acá es para pescar, es acá donde yo me voy a venir a vivir. bueno, Porque esa y la bicicleta son mis nuevas pasiones. bueno. Y yo voy a cocinar una torta con Los pescados que yo pesque. con los pescados. No. Sí. Bueno, voy a cocinar el pescado y hacer tortas de manzana. ¡Ah, mirá! Bueno, eso es una cosa que yo nunca tuve la oportunidad de participar en Estonia. Porque nunca estamos. Pero creo que si yo me voy a poner a decir lo que es, seguro que Lisana me va a corregir. Porque no voy a saber explicar correctamente qué es eso que celebran los estonios, que le ponen fuego, hacen eso que ven ahí, hacen una montaña de leña y de madera y le ponen fuego. 24 de junio se llama Jaanipäev, es otros países en inglés Midsummer Festival. Es cuando el sol llega a su punto máximo y empieza otra vez yendo para el invierno, digamos. Durante el año hay dos, uno en junio y otro diciembre, 24 de diciembre creo. Entonces, ¿cómo hacen para celebrar? Juntan la leña, hacen un fuego, hay bebidas, cerveza, comida y comen, bailan, hay músicos y algunos Qué bueno. competiciones, juegos. Tenemos que ir a ver eso, Sí, Lisana. este año te quiero llevar. Tenemos que ir y filmárselo para que la gente lo vea. Oh, mira el polen, Mateo. Dios Y mío. yo soy alérgica entonces. Por eso sos alérgica, porque no es normal eso. Wow. No puede haber tanto polen. Imagínate me baño ahí. No, ¿alguien de ustedes ya vio una cosa así? Yo es la primera vez que lo veo en mi vida. Wow. Que el polen pinte el agua. Mirá. Qué cantidad, Lisana. Tiene hasta olor. Tiene olor, ¿sabés a qué? A pescado muerto. Estaba en el agua. Mirá cómo me quedó la mano. No, yo soy alérgica. Cuidado. Pero está caliente el agua. Sí, yo ya me tiraría. Ah. Para mí ya está perfecto para Pero tirarse. vas a salir amarillo, Mateo. Como Homer Simpson. Ah, Sí. el Homero Simpson. Bueno, vamos a comer. Vamos. Acá, mi amor, te traje el menú, mirá. A ver qué hay. Le hablé en estonio. 3 chicas como vos había atendiendo ahí. Y les hablé en estonio y me quedaron todos mirando como, oh. ¿Viste cuando miran? Oh. Hablan estonio. En serio, mi amor. Yo te creo. Hablas muy bien. Hay un plato que viene varios tipos de pescado para 2 personas Bueno, por 26 euros. vamos a probarlo. Les vamos a contar qué fue lo que pasó, por qué tuvimos que cancelar la boda.
Porque el sueño de Lisana, de toda la vida, lo puedes decir vos, mi amor, si querés, era casarse en la playa. No sé si fue toda la vida o de algún momento. De algún momento quería mucho eso. ¿Qué fue lo que pasó con lo del casamiento? Nosotros tuvimos que cancelar la boda en Dominicana porque hace poquito estuvimos por Argentina. Hicimos un video allá pescando con mi amigo y yo particularmente sentí como una cosa que no sentí hace mucho tiempo. Yo me conecté muy fuerte con mi país, así, otra vez. Ahí está. Ahí está. Oh, mira qué lindo pan. Y en este último viaje sentí como que, no sé, se me revolvía el estómago, no podía dormir, me daba ansiedad. Fue el viaje más feliz de toda mi vida que yo hice en mi país. Y yo le dije a Lisana, mirá Lisana, a mí me encantaría poder casarme acá. Si podemos casarnos en Argentina, yo sería muy feliz. Y también sé que mucho más gente va a poder participar del evento. ¿Por qué? Porque 80% de los invitados están en el Cono Sur y algunos de ellos, hay que decirlo, con la crisis económica del país, todo esto del cambio, no iban a poder ir. Y así le íbamos a facilitar la vida también a la gente. Entonces, bueno, le digo, si vos me apoyás en eso, a mí me gustaría mucho que hagamos la boda en Argentina. Al principio me daba todo vuelta porque me pareció un shock. Y cambiar todo el plan era como, no sé. Pero después pusimos a investigar los lugares y encontramos un lugar. Porque yo le dije a Lisana, hay unos casarones preciosos. Yo te los muestro, fíjate. Pero encontramos un lugar que iba a ser como un cuento de... Una princesa, sí. como una princesa que Lisana quiere. Así que también estoy feliz. Y bueno, así fue. Y pensamos que si hay alguien que le interesaría, por ejemplo, colaborar con nosotros, por ejemplo, alguien que quiera hacer maquillaje, peinado y cosas así, nosotros estamos abiertos para poder colaborar. Los que quieran, nosotros manden un mail y nosotros ahí charlamos. Tanto hablar me dio hambre ahora. Sí. ¿Querés un pancito? Es riquísimo. Bueno, ahí llegó. Yo pensé que el plato era que venía un pescado entero, algo así. Yo también pensaba que venía grande, pero es un poco de todo. Hay muchas variedades, pero empezamos uno por uno. ¿Le tiro limón? Si querés. ¿A todo? ¿Vos querés? Bueno, ¿Esto es caviar? sí. Capaz. Ah, mira. Voy a probar esto, que mira lo chiquito que es. Sí. Vaca maíz. ¿Sí? Sí. Haga maíz. Rico. ¿Esto qué es? Wow. ¿Qué es esto? No sé, un tipo de pescado. De Ah. lo que nos nombré. No es un camarón. No, es un pescado. Son suaves los pescados acá. Sí. No le siento tanto el gusto al río o el mar, no sé. ¿Eso qué es? Un bolinio. De pescado también. ¿Cuál es el caviar? Yo nunca comí caviar. Este de arriba, Mateo. ¿Esto? Sí. A ver, ¿por qué esto es tan caro? Caviar, vamos por caviar. ¿Eh? Qué raro que es. A ver, pará. Dejé caer el caviar que es tan caro. ¿Qué te puedo decir? Ah, claro, tiene gusto a salmón, pero es la textura como... Bolitas, son bolitas. Y van rompiendo así. Sí. Primera vez que pruebo también, qué raro. Parece las bolitas que hace el animal ese, ¿cómo es? La capibara. Bolita de Carpincho. de carpincho. ¿Esto también es caviar? Sí, Oh. pero lo probaste con la crema. Este me gustó más. Pero ¿sabes cuál es mi favorito, Lisana? ¿Sabes qué? Lisana, ¿sabes cuál es mi favorito? Surströmming. No. Parece surströmming comer. Es el pescado muy popular de Estonia, que lo comen arriba de un pan. Ah, ponele la foto, Lisana, para que la gente entienda. Fuerte, che. Con limón queda rico. Como a mí me gustan los gustos fuertes, me gustó. A vos no sé, Lisana, si te gustaría. El problema es el después, el aliento. Total, mi amor, 5 años ya de matrimonio. Podemos darnos un besito con gusto a limón. No sé por qué siento gusto a canela. ¿Estoy loca? No sé, mi amor. Voy a terminar y... Vamos terminando.
¿Dónde estamos, Lisana, ahora? Ahora estamos en Haapsalu, que para mí... bueno. Para que se me va la bicicleta. Que para mí, en el verano, es una de las Ciudades más lindas. más lindas. A mí me encanta venir por lo menos una vez por verano. Sí, esta ciudad que decía antes Lisana es una ciudad que tiene toda influencia sueca. Sí, porque como dije antes, toda esa parte noroeste estaba habitado por los suecos, que cuando vino los años 40 y vino la Unión Soviética, se fueron. Sí, por eso acá, por ejemplo, si uno viene a pasear a estos lados de Estonia, vas a ver como si fuera el estonio con rasgos más... ¿Cómo puedo decirlo? No sé si más... eso, pero vas a ver la población casi puramente estonio, porque por ejemplo en Tallinn, la capital, hay mucha población, hay extranjeros, hay rusos hablantes. Hay más mezcla. Hay ucranianos, entonces tal vez uno confunde, ¿no? ¿Quién no sabe? Pero aquí vienes y son casi todos estonios. Exactamente. Y vas a ver las casas, mira. Claro. Las casas todas de maderita, como cuando uno va a Suecia también encuentra. Sí, y como estaba en la costa y eran pescadores, entonces madera es más de la playa, ¿no? Ajá. Y súper lindo, todo verde, me encanta. Sí, es re linda ciudad. Seguimos. Vamos. Y vamos a llegar a un lugar re lindo. Qué bueno que está esta ciudad, ya me había olvidado que era así. Mirá qué hermosas casitas. Este pueblo también es famoso porque la gente acá viene a curarse. Por ejemplo, los que tienen reuma o problemas en los huesos. Acá hay muchos spas que tienen piscinas de aguas saladas o barros curativos. Y vienen, por ejemplo, turistas, esos que llegan en los cruceros, bajan allá en Tallinn y se vienen en un ómnibus. Y bueno, y se tiran ahí a las piletas, ¿viste? Y esas aguas ahí dicen que los cura. También hay sanatorios. Sanatorios, claro. Sí. Y porque el agua del mar tiene como un tipo de barro, no es tipo arena. Y las sales también. Claro. Entonces, vamos a ir a la costa también, así que vamos a tocar un poco el agua. Bueno, vamos por la calle, mi amor. Más divertido. Muy aburrido acá. No, mejor ir por ahí. ¡Qué linda ciudad! Yo me había olvidado que esto existía, Lisana. ¡Qué hermoso que es! Ah, ¿se puede entrar con la bici ahí? ¿No? ¿Nos roban la bicicleta acá, Lisana? Y uno nunca se sabe. ¿No se puede entrar? No. No creo que la roben. Ya veo que volvemos y no está mal la bicicleta. Me muero si me roban esto. Es el amor de mi vida. Mirá, esas tienen candado. Por eso. No es tan simple robarse una bici de esta. La de izquierda no tiene candado. Mateo, te subes nomás, lo prendés y te vas. No, tenés que saber prenderla. Ah. No sabe todo el mundo cómo sube. Vamos rápido. Vamos. Este es el castillo de Haapsalu. Sí. Nosotros vinimos acá una vez, hace como 4 años atrás. Sí, aquí hacen conciertos y eventos, pero tiene una leyenda muy interesante. Pero triste. También. Muy triste. Así que vamos ahí a la ventanita. Vamos a ir a ver. Se las voy contando en el camino porque es un poco larga la historia. Pero la voy a hacer corta. En la época, el sacerdote tenía los padres, los curas que estaban haciendo la clase. Estaban acá en el convento, ¿no? Y era prohibido entrar mujeres a este lugar. Solo podían entrar hombres. Ustedes saben cómo es, va pito y flauta, no sé qué. Salieron un día a comer una pizza acá afuera, qué sé yo. Y uno de los padres que estaban en el convento conoció una monja. Ustedes ya sabrán lo que pasa cuando un padre conoce una monja. Se hicieron amigos. Entonces, ¿qué pasó? Era prohibido que entren. Entonces, el padre no tuvo mejor idea que decirle a la monja que se vista de hombre. Y se vistió de niño de pupilo, esos que van a catequesis. Y empezó a entrar y no sé qué, bueno.
se empezaban a besar escondidito, hacían el chacachaca escondidito, hasta que un día alguien lo notó y le comentó al obispo, no el sacerdote, el obispo, era un obispado, porque esta es la casa de un obispo era. ¿Y qué pasó? Cuando el obispo se enteró, se enojó. se armó un quilombo y agarró, y la pena en esa época era pena de muerte. Pero él dijo, no les voy a dar pena de muerte, voy a hacer algo mucho peor. Hicieron una pared ancha, la metieron entre medio y levantaron una pared. O sea, quedó atrapada la mujer dentro de una pared. Viva. Viva. Y ahí la mujer dice que lloraba, gritaba, rejuñaba la pared, todo. Y el obispo no la sacó nunca. Hasta que la mujer murió ahí. Y su alma nunca pudo trascender, nunca pudo salir. Entonces dicen que hasta el día de hoy, en esa pared, Lisana, Sí, esa ventana. en esa ventana ahí sigue apareciendo el espíritu de la dama blanca y sigue gente escuchando, ella llorando, porque ella está atrapada ahí todavía, su alma, su esqueleto, todo, está ahí, en el medio de esa pared. Y cada día que hay luna llena, en esa ventana. Exacto. Bueno, al final es una leyenda, nunca sabremos. La verdad. No, porque es un tipo que realmente comprobó que eso sí fue verdad, porque yo entré a investigar si era un mito o era verdad. Y en realidad ese tipo estudia la historia de los conventos y todo eso, y realmente se comprobó a través de sus escritos de que eso sucedió. Bueno, tal vez sucedió, pero que aparezca en la ventana seguro es un juego de luces. ¿Me entiendes? No, hay gente que Bueno. ve su alma, Bueno, ¿viste? Pero obviamente yo nunca me voy a olvidar de esa historia porque es muy chocante. Aparte, el padre que tanto amaba a esa mujer nunca más la pudo ver. Claro. Y eso es lo que más me hace sufrir a mí. ¿Te imaginas, Lisana, si yo no te veo más a vos? no diga eso. Ya cuando vas solo de bicicleta te extraño. ¿Te imaginas? Debe ser horrible que te pases. Pero ¿sabes también lo que extraño? Las bicicletas. Uno está preocupado, ¿viste? Vamos a volver entonces. Bueno, miren, ahí tienen el castillo. Ay, mira. ¿Qué? Hacían esas zanjas para hacer más difícil Sí. el ataque, ¿no? Es un castillo medieval, típico de acá de Estonia. Y quien vivía acá adentro era un obispo. Esa es la historia del castillo. El país está lleno de lugares así que uno puede visitar, hay muchos. Y muchas leyendas así por todos lados. Ajá. Al que le gusta el mito No, y al que le gusta también la cultura medieval y mitología. y mitología. Está bueno estos lugares. Uy, qué buenas están las bicicletas, nadie se las robó. Bueno, Gracias a Dios. Mi bebé está acá. yo no soy tu bebé. De vos hablaba, mi amor. Mi bebé está acá. Pero siempre estuve. Solo que estaba apuntando para acá. Bueno, vamos. Vamos ¿Para dónde nos llevas ahora? a la costanera. Acá ya estamos llegando a la costanera. ¿Y qué hay acá para ver, mi amor? Sigue. ¿Sigue? Sí, ¿Qué es todo un camino bordeando la playa? sí. Fíjense qué precioso este lugar. Y casi todas las actividades que hay así afuera, hasta el castillo, no hay que pagar nada para disfrutar. Se pueden hacer muchas actividades turísticas y gratis. Che, Lisana, ¿vos te acordás de un lugar así? Que vimos en Puerto Montt, no sé si fue Puerto Bar o Frutillar, que estaba también en la, como así en la punta de un lago, enfrente del volcán. Sí. Y era igualito a ese. Es muy común. Muy tipo alemán era, me acuerdo que allá vivían los alemanes, el sur de Chile. Sí. ¡Qué parecido! Muy parecido es. ¿Y allá? ¿Y allá qué hay? A ver, vamos a ver. ¡Qué belleza de casa! Miren lo que es esto. Parece un, no sé, un castillo de madera. Se ve que acá había una fiesta. ¡Wow! Increíble. No, mirá lo que son esas flores, Lisana. Mateo, ¿Qué? creo que alguien se casó. Me parece que sí. Che, mirá ese auditorio de madera. Qué cosa más sueca, ¿no? Parece que estamos en otro país acá, no en Estonia. Sí, un poco. Allá hay un oso, en el medio del agua. Qué hermoso que está este lugar, lo dije ya 10 veces más o menos. Están pescando, sacó algo. ¡Oh! Agarró. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, mis calaón. Kalas называется. Calasta. Kalas. ¿Cuál es, Lisana? ¿Se entendió? Creo que habla ruso.
Ah, Liga Paliukala is a lot of fish. To good here, good to. Да. ¿Ya? Ah, Пожалуйста. Айта. ahí está. Ya está. Era grande el pescado. ¿Viste que se pesca bien acá? Hasta ahora una de mis ciudades favoritas en Estonia. ¿Viste? Y me olvidé el nombre otra vez. Sí. Haapsalu. Tere. Mira aquí más. Ajá. Con Lisana ahora empezamos a hacer calistenia y vamos a hacer gimnasio en todos esos gimnasios que hay tipo en la calle. ¿No es cierto? Medio las barras. Eso fue mi hobby que me apasioné y Mateo me lo robó. Ah, ahora dice... Se lo robé y soy más dedicado que ella ahora. No, Mateo. Yo quiero ir más que ella. No. Y para que Lisana se ponga muy contenta, agarré y me compré la remera de Estonia, mirá, con la bandera de Estonia y mostré atrás Lisana lo que dice. Ahí está. Sí, Si vas de viaje con eso, sí. van a saber. Lisana se pone re contenta cuando yo uso la remerita de Estonia. Creo, Lisana, que esta ciudad merita para volar un dron. Tírátelo. Ahora vamos a pedalear 4 kilómetros para llegar hasta la playa. Lisana dijo que tiene una linda playa esta ciudad. Y ahí justo viene el trencito de la alegría. Ah. ¿Sentiste que les toqué bocina? Sí. Nadie ni cuenta se dio. Vení, Lisana. Mirá lo que hay acá. Son como locomotoras abandonadas. Una estación de tren antigua. ¡Claro! Ya me acordé. Este, Lisana, era el tren que hicieron para conectar Haapsalu a San Petersburgo. Y así el zar de Rusia podía venir desde el palacio, digamos ya presidencial, hasta su casa acá de verano, de vacaciones. Y él iba y se hacía esas aguas termales, agua salada, para relajar y todo eso. Y toda la gente más rica y más influente de la época del reinado de Rusia y de la Unión Soviética venían. La idea era conectar estos trenes para que puedan venir, pero por problemas de la guerra y todo eso lo terminaron desconectando. No pudieron concretarlo. Pero miren lo que es. Está lleno de trenes abandonados todo. Debe ser como un museo ahora. Ay. Todo de madera. Vení, Lisana. Es como un museo. Miren los trenes que hay acá. Edelaraute. Deben ser trenes más actuales estos. Miren, estación de Haapsalu. Ahí está el nombre. Miren, este tren parece que tiene alguien viviendo acá adentro, porque hay una escalera y tiene candado. Y una puerta le metieron. Mirá vos. ¿Vos, mi amor, sabías de la existencia de este lugar? Sí, mi amor, porque cuando somos chicos, con la escuela nos llevan por todos los lugares. Y ni me comentaste. Sí, vinimos. Esto es una obra de arte. Mateo, ¿Ya vinimos? yo te he llevado a muchos lugares. Otra cuestión es si lo recuerdas. Ah, Vos ya sabés que dado a mi edad, ya el microchip no procesa todo más. Va guardando lo que puede. Mirá esto, mi amor. ¿qué es eso? Esto es lo que sobró de una locomotora. Y allá hay más y más y más. Y sí, es un cementerio de trenes. Ahí está. Está escrito en ruso. 1909, 1980. 1980. Unión Soviética, SSR. ¿Viste? ¿Qué te dije, mi amor? Es un tren de la Unión Soviética. Para los amantes de historia, ahí tienen el número de placa. Mira, lo pueden buscar en Google y les va a aparecer. ¿Esto está escrito en ruso, Lisana? Sí. Mateo, Claro. ¿Qué?
Miren el tamaño de este bicho. Muy buena la parada técnica que hicimos. Aquí tienen la historia, si la quieren leer se las dejo ahí. Está en Estonia. Lisana, yo ya vine acá con vos. Claro, Yo me acuerdo, fue una de las primeras playas que me trajiste. ¡Oh! ¡Au! Vamos a ver si estas bicicletas se meten en la arena también. Mirá vos. ¿Va? Tiene tanta fuerza la bicicleta que no tengo ni que hacer tanta fuerza en la arena para pedalear. Mira, yo también me animé, mira. Pero es como un tractor. ¿Quieres tocar el agua? No, pero vamos a otro lugar. ¿Por? Que tenga, no sé, para allá creo. Mirá, te puedes meter más como adentro. Y si no tengo fuerza para arrancar, aprieto acá este botón. Entonces como que me da un empujón, ¿entendés? A ver. Mirá. ¿Ves? No toca hacer nada. Por todos lados van estas bicis, Lisana. ¡No! ¡Qué mala suerte! Nos cerraron el puente. ¿Cómo hicieron llegar esa gente ahí? Por el agua. A ver. ¿Será que estas tiran en el agua también? Vamos a hacer la prueba. No sé, bastante barro. Mucho barro, ¿no? Y te vas a mojar los zapatos. Agua. Fácil. ¡Lo hiciste! ¿Viste que son todo terreno? Bueno, ahora vamos a llegar hasta aquella punta. Ahora voy con el acelerador automático. Oh, wow. Bueno, me ensució un poco la zapatilla, no importa. ¡Lo hicimos! Tengo que decirte algo. Sin vos, yo no sería tan feliz. Gracias. Te amo, mi amor. Era un chistecito, mi amor. No me gustó el chiste. Bueno, mi gente hermosa. Yo sigo planificando la boda. Mateo planifica sus viajes de pesca. Y de bicicleta. Porque el mejor regalo que te puede dar la vida para mí, aparte de enamorarte, es un hobby. Y hoy tengo 3 hobbies ya. La voy a tener que lavar hoy a la máquina. Se ensució mucho. Así que, Se está hundiendo. sin más palabras, porque ya hablé mucho hoy, la vida es corta. La vida es una sola. Y si uno se la pasa la vida pensando en lo que va a hacer, no hace nada. Si no piensa nada, también pueden mandarse alguna que otra cagada. Pero si uno piensa un poco y actúa, entonces ahí la vida se puede poner bastante interesante. No te puedo creer lo que hizo. No te puedo creer. Porque en este país no hay problema si vos te pones en pelongas. Estonia, allá vamos. Sabía que no va a tirar. ¿Un frío tiene el chico? Creo que hay que esperar un poquito más.